tardes. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia. Estamos aquí congregados para presentar una investigación que se ha realizado precisamente a lo largo de 2 años, pero que arranca con todo lo que tiene que ver con la investigación de una forma menos sistemática muchos años antes. Y mis primeras palabras quiero que sean naturalmente de agradecimiento hacia una de las personas que más admiro como investigador y como persona en mi campus, en el campus de Humanidades, que es Ángel Medina, que tiene no solo un gran prestigio como investigador, sino que es un extraordinario profesor y una gran persona sobre todo. Y también quiero dejar muy claro que si yo estoy aquí honradísimo y encantado de estar al lado de Ángel, es porque el rector no puede estar, está de viaje en este momento y por tanto estoy en su representación, pero que quede claro que yo aquí estoy de vicario, por así decirlo, del señor rector, porque habría estado aquí sin ninguna duda y yo probablemente pues estaría entre el público. Simplemente pues, mi admiración a la obra y a la labor de Ángel, mi agradecimiento a la Fundación Valdés Salas, al pueblo de Asturias y a Cajastur, que hacen posible que la investigación en humanidades, que es infinitamente más modesta, pero igual de necesaria que la investigación en el ámbito de las ciencias, y además cada vez se debe intensificar más aquello que proponía Snow de las dos culturas y la concordia entre las dos culturas y no el enfrentamiento, y en ese sentido pues para mí es un placer presentar algo que es de mi campo, que es el campo de las artes y de las humanidades. A continuación tiene la palabra el profesor Joaquín Lorences, vicepresidente de la Fundación Valdés Salas. Gracias, señor director. Buenas tardes a todos. Como saben ustedes, la Fundación Valdés Salas es una entidad privada que tiene un objetivo fundamental, un objetivo esencial, que es llevar la Universidad de Oviedo a todas las zonas rurales de la región. Para conseguir este objetivo, colaboramos habitualmente con el área de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo. Por esta razón, quiero aprovechar esta ocasión que me brinda el hecho de que esté el vicerrector de extensión universitaria presidiendo este acto, para agradecerle todas las facilidades que nos da habitualmente la Fundación para que podamos satisfacer nuestro objetivo. Y también quiero felicitarle por el fructífero esfuerzo que está realizando a lo largo de los últimos años para modernizar y actualizar la extensión universitaria de nuestra universidad. La Fundación Valdés Salas nació hace aproximadamente 3 años y en nuestro primer programa de actividades ya figuraba en un lugar preferente el objetivo de promover y financiar una investigación sobre el origen, el desarrollo y la virtualidad, o la vigencia, perdón, de la misa de gaita en Asturias, por considerarla una singularidad y un tesoro de nuestra cultura, aunque a pesar de todo en la actualidad solamente se canta en unas pocas villas y aldeas de la región. Para llevar adelante esta investigación propusimos a Ángel Medina, catedrático de musicología de la Universidad de Oviedo, y uno de los musicólogos más reconocidos y admirados por los resultados de sus investigaciones sobre la música española. Es importante hacer notar que este reconocimiento generalizado entre académicos y profesionales supera ampliamente nuestras fronteras, como evidencia el hecho de que en la actualidad Ángel es el investigador principal o líder de un proyecto de investigación internacional sobre la música contemporánea española y latinoamericana, en el que participan 20 investigadores de 7 universidades y de 5 países europeos y americanos. Hoy tenemos la enorme satisfacción de presentarles los resultados del magnífico trabajo realizado por Ángel en este libro editado con la colaboración extraordinaria de uno de nuestros patronos fundadores, Cajastur, y de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón. En este punto quisiera agradecer a Alfonso Fernández García, director del Museo de la Gaita, su generosa y eficaz colaboración en los trabajos de edición del libro. Con esta publicación esperamos contribuir a mejorar el conocimiento que tienen los asturianos de la misa de gaita y a frenar el proceso que ha conducido a su desaparición en la inmensa mayoría del territorio regional. Una desaparición injustificada, ya que los valores que atesora permiten considerarla, como afirma Ángel, no solamente una joya de la cultura asturiana, sino una joya de la cultura española y universal. Obviamente, somos conscientes de que conseguir mantener viva la misa
en un mundo tan complejo como el actual, es un objetivo muy ambicioso y que exige poner en marcha otras muchas iniciativas. Y precisamente en esta dirección, puedo anunciarles que la Fundación Valdesalas y el aula de extensión universitaria Valdesalas, dirigida por el profesor Isidro Sánchez, esperamos entre las dos instituciones poder crear en Salas a lo largo de este año un taller para enseñar a cantar la misa a las nuevas generaciones. La lista de todas las personas que de mil formas han colaborado con nosotros hasta el presente en este proyecto tan apasionante de recuperar la misa de gaita es muy larga y a todos ellos queremos hacer llegar nuestro más profundo agradecimiento. No obstante, no puedo dejar de hacer referencia expresa a Juan Manuel Menéndez González, más conocido como Lolo de Cornellana. En primer lugar, porque podemos afirmar que el esfuerzo realizado por Lolo a lo largo de las últimas décadas ha sido decisivo para explicar que la misa de gaita se siga cantando de forma regular en el concejo de Salas. Y en segundo lugar, porque Lolo fue el primero en dirigirse a la Fundación Valdesalas de la Universidad de Oviedo, pidiendo apoyo para la misa y ofreciendo su colaboración incondicional. Desgraciadamente, Lolo ya no está entre nosotros para poder disfrutar de la publicación de este libro. Pero como testimonio de nuestra admiración y agradecimiento, les puedo adelantar que el mencionado taller para enseñar a cantar la misa de gaita, que esperamos que a lo largo de este año llevará su nombre, Taller de la Misa de Gaita Juan Manuel Menéndez González. Para finalizar, quiero agradecer muy especialmente la generosa colaboración al desarrollo de este acto del veterano cantor de la misa, José Luis Martínez, más conocido como Pepe el Molino, y del joven gaitero Xaime Menéndez, que fueron amigos y compañeros destacados de Lolo en su encomiable labor de mantener viva la misa. Y estamos seguros de que podremos contar también con ellos para la puesta en marcha y funcionamiento del taller de la misa de gaita. También quiero agradecer la presencia en este acto de Emilio Casares, que fue catedrático de musicología de la Universidad de Oviedo y hoy es director del Instituto Complutense de Ciencias de la Música, que ha venido expresamente desde Madrid para presentarnos la figura del ángel. Por último, indicarles que Cajastur ha puesto a disposición de ustedes varias decenas de libros que, a continuación, después de acabado el acto, podrán recoger en una mesa que está instalada aquí al lado de esta puerta que da acceso al claustro, al lado de estas cortinas. Y sin más, les doy muchas gracias a todos por su presencia y por su atención. Muchas gracias, Joaquín. A continuación, tiene la palabra don Carlos Iñeriz, director de Relaciones Institucionales de Asuntos Sociales de Cajastur, una institución fundamental en Asturias y con la que la universidad tiene una relación muy importante y que siempre estamos dispuestos a agradecer. Buenas tardes, señor vicerrector, autor de la publicación, profesores, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón, señoras y señores, buenas tardes. En nombre de Cajastur, querría mostrar mi enorme satisfacción por participar en este acto. Satisfacción que en este caso es doble, como posteriormente explicaré. No voy a caer en la tentación de entrar a describir ni a detallar el contenido de la obra que hoy se presenta, porque con total seguridad su autor, el catedrático de Historia de la Música, don Ángel Medina, va a hacerlo en su intervención, con mucho más fundamento y criterio del que yo pudiera emplear. Pero sí quiero felicitarle por su espléndido trabajo que ha realizado, el cual engloba diferentes grabaciones y documentos que, en un esfuerzo de acercarnos a la cultura tradicional asturiana, nos muestran los ritos y fundamentos de la misa de gaita, sus orígenes, dificultades y tradiciones. Y se complementa, como ahora podéis ver si luego recogen el libro que antes Joaquín les anunciaba, con un CD en el que podrán encontrar antiguas grabaciones caseras que, a pesar de su dificultosa audición, aportan una documentación de gran interés e importancia. Decía al inicio de mi intervención que mi satisfacción al poder intervenir en este acto era doble y que lo iba a explicar. Pues bien, los motivos de esa doble alegría son los siguientes. En primer lugar, tengo una enorme satisfacción profesional por representar a la entidad Cajastur, la cual atesora una amplia trayectoria en la edición de publicaciones, ya sean propias o en colaboración, como en este caso. Pues desde la Caja intentamos colaborar en la conservación del patrimonio monumental y etnográfico de Asturias, para que nuestra herencia cultural se mantenga y fortalezca en el transcurso del tiempo. Y en segundo lugar, he de decirles que tengo también una inmensa satisfacción personal por estar hoy aquí participando en la presentación de una publicación en la que se acredita la importancia y la trascendencia que han tenido en esta región dos personas con las que he tenido la inmensa fortuna de compartir una gran parte de mi vida.
cuando ellos todavía se encontraban entre nosotros. Me estoy refiriendo, claro está, a mi paisano Manolo Quirós, con el que compartí memorables romerías en mi juventud, y a mi colega Loros de Cornellana, con el que coincidí trabajando en diversas oficinas de Cajastur hace ya muchos años, más de los que desease que hubiesen pasado. Permítanme que por ello, hoy desde aquí les dedique a los dos un sincero y emotivo recuerdo que hago extensivo a sus viudas, a María del Carmen y Aurora, que están aquí presentes en la sala. Finalizo ya. En Cajastur seguiremos en el empeño de que las numerosas actividades sociales que impulsamos lleguen, en la medida que nuestras disponibilidades económicas nos lo permitan, al mayor número de personas posibles. A eso encaminamos diariamente nuestros esfuerzos para que tales iniciativas sirvan para devolver a la sociedad asturiana buena parte de lo que ella nos aporta. En esta ocasión lo hacemos a través de la Fundación Valdesalas, entidad con la que colaboramos desde sus inicios, porque decía que hace ya 3 años, y de la que somos patrones fundadores. Esperamos que el libro que presentamos sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, doy la palabra a don José Rioso, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón, y quiero decir para mí una de las instituciones culturales de Asturias que más aprecio y por la que tengo un gran aprecio, sobre todo por su dinamismo y capacidad para generar cultura, y que seguro que contribuye a que Gijón siga manteniéndose en ese ranking que ha salido hoy en los medios de ciudades catalogadas entre las 20 más importantes en la actividad cultural. Muchísimas gracias, señor vicerrector, por sus palabras y por la invitación a este acto en esta sede del alma mater de nuestra universidad. En nombre del equipo de gobierno, le doy las gracias, y además debo decir que es cierto, con orgullo, porque probablemente sea la única ciudad de España que ha aumentado su presupuesto este año, con la que está cayendo en la Concejalía de Cultura y Educación. Bueno, es un verdadero honor estar aquí compartiendo mesa con el representante de la Fundación Valdesalas, el insigne benefactor de esta casa, y muy especialmente saludo a don Carlos Eneriza, que tuve ocasión de conocer hace recientes fechas, personalmente, en una grata conversación, y muy especialmente decía compartir mesa con don Emilio Casares y don Ángel Medina. Ahí es nada. Cuando yo era estudiante en esta universidad, en la Facultad de Geografía e Historia, a mediados de los años 80, me tocó asistir como testigo de la creación, de la puesta en marcha por primera vez en la historia de la Universidad Española, si no estoy equivocado, de la especialidad de musicología. En base a los desvelos, los recuerdo perfectamente porque yo era representante de los estudiantes en la Junta de Facultad de don Emilio Casares, haciendo todos los esfuerzos posibles e imposibles por hacer entender no solo la pertinencia, sino la oportunidad de la creación de esa especialidad. Y hete aquí que hoy estamos presentando una obra muy importante para la cultura asturiana, para la cultura española, como bien dijo, y que es el resultado de la creación de una escuela que ha empezado a dar sus frutos hace años, una escuela que ha proyectado la investigación sobre la historia de la música asturiana, pero yo quiero resaltar en la labor de Ángel Medina su apuesta por la investigación en la historia de la música popular asturiana. Yo también tuve mi relación muy intensa con la Fundación de Menos en su día, y Ángel Medina siempre colaboró con la revista Asturias y Conferencias del País, la que publicó varios de sus artículos. Motivo de orgullo también porque no dejo de decir, cada vez que tengo la oportunidad de enorgullecerme en nombre de toda la Fundación de la labor que viene realizando desde hace ya décadas, pero ya suma décadas en plural, el Museo del Pueblo de Asturias. Está presente aquí su director, Pablo López, y en el caso que nos ocupa hoy, el director del área etnomusical del Museo del Pueblo de Asturias, que es Alfonso Fernández, y que además creo que es discípulo de Ángel Medina, ¿no? Bien, hay algunos de sus discípulos presentes en la sala vinculados a la música popular asturiana. Estamos de enhorabuena porque no hace escasas fechas también se presentaba otra obra monumental, que es el cancionero de la gaita asturiana, y hoy tengo la suerte, puedo decir, el privilegio de estar aquí presente para presentar el libro de la mesa. Yo no voy a extenderme más, simplemente agradecer al autor el rigor de su trabajo y la pasión que se ve en este libro, que ha puesto en la investigación,
Agradecer nuevamente al equipo del Museo de Asturias y a Alfonso Fernández muy particularmente también la pasión y el rigor que pone en todos sus trabajos, particularmente de edición y de documentación de nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente musical, y redoblar, después de haber hecho ese anuncio de apuesta de incremento presupuestario en la cultura y la educación en Gijón, redoblar, lo digo porque hemos sufrido la red MEDA recientemente, un recorte del 50% del apoyo del Principado de Asturias, redoblar nuestra apuesta y hasta donde nos llega el aliento, desde luego no permitiremos que decaiga ni la actividad editorial, ni la actividad, ni la prestación de los servicios documentales a los investigadores asturianos dentro de la fototeca, el archivo de la tradición oral, etc. Así que se lo digo a mis compañeros aquí presentes, lo digo públicamente a la sociedad asturiana, nuestra apuesta está ahí y evidentemente a ausentar siempre de la cultura es lo que nos toca y lo que hacemos con absoluto convencimiento. No hemos salido de estas aulas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. A continuación tiene la palabra el profesor Emilio Casares, director del Instituto Complutense de Ciencias de la Música, para presentar el libro. Muy buenas tardes. Quería agradecer sinceramente a Joaquín Lorences la posibilidad que me ha dado de venir a este acto. Me encanta estar aquí. No ha sido ningún esfuerzo. Pertenece al campo de los placeres, de compartir con ustedes, queridos amigos, colegas, alumnos. Este acto y el lugar donde se hace me traen viejos recuerdos. En mayo del 68, mítico, y como alumno libre, entonces había muchos alumnos libres, los trataba muy duramente, me examinaba yo de los 2 primeros cursos valiente de historia. El claustro, ese claustro, las clases, el coro, donde el año siguiente comencé a cantar, pertenece por tanto a mis primeras vivencias asturianas. Poco después, en el 72, entraba en esta histórica universidad a impartir aquella exigua asignatura denominada musicología e iconografía. Pero la noticia de alcance histórico era que con aquella asignatura regresaba, oh dioses, por fin, la música de manera oficial a una universidad española. Entramos como corresponde, de una manera vergonzante, colándonos apenas entre materias sagradas como la historia del arte. Un semestre de historia de la música era lo que se enseñaba en mi querida Universidad de Oviedo, entre 20 asignaturas, por ejemplo, de historia del arte. Velázquez 20 y todo el mundo. Ese era el partido que jugábamos. Adiós, gracias. Menos mal que el profesor Gustavo Bueno, al que conté, viejo amigo mío, la situación, me animó con aquellas palabras que recuerdo. Casares, no se olvide usted que en esta facultad los 2 únicos profesores imprescindibles somos usted y yo. Yo porque soy la filosofía y usted porque es la suprema filosofía. Y añadió, Plato Dixit. Parecía que aunque tarde alguien había caído en la cuenta de que la música es ni más ni menos que otro campo del conocimiento humano y en consecuencia de la vida misma. El destino o la suerte me deparó convertirme en el primer profesor numerario de la disciplina de Historia de la Música, como adjunto primero, después como agregado y finalmente como catedrático. Siempre he manifestado el triste timbre de gloria que ha supuesto para mí convertirme en el primer catedrático de música de la universidad, desde que en el año 1842 el maestro Doyahue abandonase la última cátedra de música teórica y práctica en la Universidad de Salamanca por decreto de Isabel II, que la suprimió. Son demasiados años de olvido de una materia que fue universitaria desde el cuadriño y España lo ha pagado. ¿Y de qué manera? La lucha, porque fue una auténtica lucha y batalla, iniciada en el 72, desembocó afortunadamente en el Real Decreto publicado por el BOE en 1984, en el que se creaba en nuestra universidad la primera y única por muchos años especialidad de musicología en España. El año pasado se han cumplido 25 años. Precisamente el doctor Medina valoraba hace tiempo la primera década de aquellos estudios. La década que va entre el 85 y el 95 está llena de satisfacciones en el plano docente y de legítimo orgullo por los resultados que algunos de nuestros mejores alumnos están actualmente obteniendo en el ámbito de la musicología hispana. He querido comenzar con este recuerdo porque el acto que nos trae aquí no es otro que esa maravilla liturgia
de presentar un libro nuevo, además tan original como el que tenemos entre nuestras manos, que es para mí ni más ni menos que el último fruto de esta historia maravillosa alumnina. Un alumno extraordinariamente dotado y entregado a la asignatura de Historia de la Música me llamó la atención desde el primer día que se acercó a mí, creo que en el 87, con preguntas poco comunes. Era el joven, aún no lo es hoy, doctor Ángel Medina. La ruta que siguió aquel primer encuentro fueron numerosas conversaciones que desembocaron en una tesina de licenciatura sobre el compositor Ramón Barce, tema en sí llamativo, por lo moderno del objeto de estudio. Aún más determinante fue su tesis doctoral, Vanguardias musicales en España, 1952-1980, la primera tesis que yo dirigía, que marcaba ya una de las principales líneas de investigación del doctor Medina, que es la contemporaneidad musical. Tesis y tesina definían ya una cabeza poco corriente, con gran lucidez, cargada de un humanismo que parecía inapropiado para aquella juventud y que denotaba una vasta lectura y que se acercaba a los fenómenos con una profunda interdisciplinaridad, además con una originalidad para mí nunca visto antes, y donde aparecía también una de las cualidades más admiradas por mí y por quienes leen al maestro, y es su primoroso estilo literario. Como el gran Ortega y Gasset, sus escritos tienen siempre el valor añadido de la belleza literaria. 20 años después, el preboste de la musicología italiana, doctor Lorenzo Bianconi, me manifestaba su admiración ante la lectura de esa joya musicológica que es el libro del doctor Medina, Los atributos del Capón, imagen histórica de los cantores castrados en España. Había caído en sus manos sal sumo del barroco y había quedado impresionado. Me dijo además por la profundidad musicológica y por la belleza literaria. Es un gran políglota. Afortunadamente la entrega y la defensa de aquella simbólica asignatura que había nacido en el 72, los numerosos trabajos de extensión universitaria, luchamos muchísimo por ello, la creación de las semanas de música, de la famosísima y posterior Festival Internacional de Música de Asturias, fueron premiados con la creación de una segunda asignatura y, muy importante, con la dotación de una nueva plaza que lógicamente ocupó el doctor Medina en el año 82. Terminó así mi soledad como profesor de música de la Universidad de Oviedo, gracias a Dios. Fue con el inicio de la nueva especialidad de musicología cuando verdaderamente pude descubrir al doctor Medina. La labor era ardua. Crear una disciplina que nunca había existido en España suponía partir de cero, y esto era ilusionante, y lo fue, pero exigió un esfuerzo casi sobrehumano. El doctor Medina se encargó además de varias de las asignaturas y de las disciplinas más duras de una ciencia que es la musicología, que tiene vericuetos y perfiles muy complejos. La paleografía musical, que nos descubre los arcanos de la música antigua, las fuentes y el pensamiento musical para el que se necesitan profundos conocimientos humanísticos, de latín, griego, hasta de matemáticas, el análisis musical, el gregoriano, cargado de historia, de cánones, de vida eclesial, al que no se puede uno acercar sino desde un conocimiento inmenso del mundo eclesial, del mundo medieval, etcétera, etcétera. Esta dedicación tan exhaustiva a nuevas enseñanzas no impidió que el doctor Medina iniciase una producción musicológica sistemática, o que al mismo tiempo realizase la crítica musical en los periódicos La Voz de Asturias y La Nueva España, crítica de aquellas a las que Salazar denominaba sustantivas y que se convertía en lectura obligatoria para cuantos estimábamos la música como pasión vital, como es mi caso. La producción musicológica del doctor Ángel Medina se define, antes de nada, por una especial marca de originalidad en cada tema que trata, a uno de los más extraños, que suelen ser casi todos. Una originalidad, la palabra extraño aquí es positiva, pertenece al campo de las perfecciones también, sí. Los trabajos sobre fuentes, el estilo biográfico, que es una de sus dedicaciones, con los libros fundamentales, Ramón Barce, La Vanguardia Musical Española, o su José Soler, Música de la Pasión.
Los trabajos sobre fuentes musicales tan duros de por sí, como el Tratado de Canto Mensural de Franco de Colonia, o la explicación de la guitarra de Vargas y Guzmán, otros de organología, los instrumentos históricos medievales, de gaitas, danzas, zanfoñas y festejos reales y el gobierno del siglo XVIII, o el imaginario aéreo de la música, mitos, símbolos, realidades. Los numerosos artículos sobre música medieval y su querido gregoriano, otra de sus grandes pasiones, por donde viaja con una especial profundidad y originalidad. Recordemos el pensamiento sobre la base musical en la Edad Media, el ascetismo de la teoría musical cisterciense, Gori-Gori, las metáforas del gregoriano fingido. Artículos tan originales como las venas de Galatea, de la música humana a la cámara anecoica, o ese artículo que se denomina Inventario de la lucidez Ramón Barce, dedicado, una especie de tombón, a la muerte de su amigo, que para mí es una joya literaria cuya lectura le recomiendo, justamente como joya literaria, además de como pensamiento puramente musicológico. Otros de tanta trascendencia, como el citado y genial Los atributos del Capó, ya en su tercera edición, por cierto agotada otra vez, donde aporta una nueva visión y documento sobre un tema que parecería agotado, que era el tema de los castrados, sobre el que él lanza tesis totalmente novedosas, una tan novedosa como esta cosa tan normal y rara, como que esta cosa, digo, tan anormal y rara nació lógicamente en este país, por la proximidad con los árabes, que lo practicaban desde siempre. Es imposible recorrer en estos 10 minutos el largo camino musicológico del Dr. Medina, insisto, variado, singular, y que ha sabido sacar una enorme sustancia de temas que podrían parecer marginales. La doctora Alonso explica bien el porqué cuando señala, con perspectiva antropológica, ha investigado sobre el imaginario aéreo de la música, la imagen histórica de los cantores castrados de España, las máquinas musicales y sus inventores, el simbolismo musical de las peregrinaciones, demostrando sus intereses interdisciplinares, que aquí está una de las esencias de los libros y los artículos del doctor Medina, que puede entender cualquier persona con cierta capacidad humanística. Añadiría yo que demostrando además eso, una agudísima visión humanista que necesitábamos de manera extrema en el campo de la musicología, que somos muy jóvenes. ¿Entienden ustedes cómo probablemente nadie mejor que el doctor Medina puede acercarse a un tema tan singular como el de la misa de gaita, hibridaciones sacroasturianas? La Fundación Valdesalas y el Museo del Pueblo Asturiano han sabido, por tanto, elegir, a mi forma de ver, a la persona más indicada para recorrer este mundo que el doctor Medina califica de antigua piedra angular de nuestro patrimonio litúrgico musical. Enhorabuena al autor y enhorabuena a la Fundación y al Museo. Dejo lógicamente al doctor Medina que nos explique los arcanos de este libro. Gracias. Muchas gracias, profesor Casares. Antes de ceder la palabra a Ángel Medina, pues no voy a cometer la imprudencia de decir ni una sola palabra más después de su intervención, pero sí quiero, desde el punto de vista psicológico, pero sí quiero decir que a mí me sorprendió muy gratamente, me pareció la lectura de la introducción desde el punto de vista literario de una belleza extraordinaria. Podía estar hablando de cualquier cosa, incluso que no me importase nada, que en este caso sí me importaba, pero simplemente estaba fascinado por la calidad de la escritura, que no siempre acompaña a los trabajos académicos, desgraciadamente, y en este caso pues realmente es un valor añadido que en muchas ocasiones se echa en falta. Le cedo la palabra a Ángel Medina, profesor Ángel Medina. Muchas gracias, señor vicerrector. He de comenzar con el capítulo de los agradecimientos, empezando por las instituciones. Naturalmente, el impulso de esta investigación se debe a la Fundación Valdesalas, ya se ha dicho, y después, en fin, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, pues aquí está su representante, Xosé Riesgo,
ha arbitrado un convenio por el cual el Museo del Pueblo de Asturias se encargó de la publicación en su serie etnográfica, que es un lugar natural para un tipo de libro como este. Y yo sí quiero citar especialmente, y ya no es la primera vez que se cita, el papel fundamental de Alfonso Fernández, gran conocedor e investigador de la gaita, director del Museo de la Gaita dentro del Pueblo de Asturias, y que hizo una labor de editor literario, de supervisar todos los detalles, buscar fotos, algunas fotos propiamente del propio museo, como la portada, elegir la tipografía y toda una serie de detalles que convierten este libro, pues si sea un libro, digamos, lujoso y, en fin, de puro protocolo, si es un libro digno, académico, pero que se deja ver, con buen papel, fotos en color, etc., ¿no? Esto, naturalmente, también ha sido fundamental la labor de Cajastur para poder mejorar este producto académico que sería con agrado. Hay algunas fotos, además, que son históricas, antiguas y muy valiosas. Y ahí el papel de Alfonso fue fundamental. Lo mismo que el de Fernando Arnosa en la parte que atañe a los documentos sonoros, al audio que lleva el disco incorporado, ¿no? Eran documentos, como ya se ha dicho, antiguos, y eran documentos, por tanto, en un estado de conservación muy precario, y hubo que tratar de mejorar sin tocar nada por otra parte del contenido para que el disco sea audible a ese nivel documental, puesto que hay piezas que ya no se hacen, intérpretes que ya han fallecido, y algunas de esas piezas tienen, por tanto, un valor único. Pasando de las instituciones a las personas, yo he de decir que si ahora me pongo a nombrar a todas las personas que han participado de alguna manera, con pequeños detalles en el libro, pues me pasaría todo el rato que tengo disponible haciéndolo. Las 4 páginas de agradecimiento están ahí para leer. A modo de síntesis y como representación de todos ellos, solo diré unos pocos nombres, porque algunos fueron muy importantes. Yo diría que los 2 más importantes, uno de ellos también ya se ha dicho, es el caso de Juan Manuel Menéndez, Lolo de Cornellana, a quien yo conocía ya hace más de 30 años, pero con el que tomé contacto para la misa de la gaita hace mucho menos, y que ha sido, bueno, en fin, aparte de ser una persona de un vitalismo increíble, es una persona con una memoria prodigiosa y me ha ayudado mucho en los aspectos de informante, de nombres de gaiteros, de cantores, de sacerdotes, etc., especialmente en la zona de Salas. El libro no se remite solo a la zona de Salas, sino que Salas fue el epicentro, digamos, y el campo de operaciones desde el cual comparar esta misa y trabajar otras misas de otras partes de Asturias y de otras partes de España, que esto es importante. Y la otra persona fue Manuel José Santos, Pepe Santos, también que firmaba como Pepe Mallecín hace muchos años. Afortunadamente está con nosotros, con sus más de 80 años, y que igualmente con una gran memoria fue el autor de una transcripción en el 52 que es histórica, y también, pues, evidentemente nos ilustró y nos iluminó sobre muchos de estos aspectos de trabajo de campo. Por cierto que la viuda de Lolo, Aurora Alba, y también la viuda de Manolo Querós, que antes se ha mencionado, María Carmen Fernández, que están aquí, pues han continuado en la colaboración con materiales de diversos tipos, muy valiosos, que igualmente agradezco. Y ya digo, luego hay una playa de personas, me van a permitir que diga algunas, pero no voy a poder decir todas porque son muchas. Personas, por ejemplo, como Carlos Abeledo, personas como María Secuesa, la gran cantante María Luz Cristóbal Caunedo, el gaitero Llorián, un gran amigo, además, también José Antón Ambás, cuya serie televisiva de programas de carácter musical, étnico, pues es impagable, realmente. Y bueno, muchos otros colegas de otros universidades y otros lugares que ya voy a no mencionar, para decir 3 o 4 pinceladas sobre la misa de gaita, que además podremos ilustrar con audiciones en directo, y sobre los intérpretes ya luego los mencionaré a la hora de presentarlos, ¿no? Bien, en primer lugar, la misa de gaita representa centurias de religiosidad popular en Asturias. En segundo lugar, es muy importante enmarcar la misa de gaita en una tradición suprarregional e incluso supranacional, que es la que se llama técnicamente misas populares en latín. Son populares, se transmiten de generación en generación, se transmiten de forma por tradición oral, son en latín, esto es muy importante, y como digo, se siguieron en muchos rincones del mundo católico.
Francia, en países del este y, por supuesto, en España, con varias variantes. Dentro de ese gran árbol de las misas populares en latín, hay una rama significativa que se sitúa, que sepamos de momento, en todo el noroeste peninsular. Y ese noroeste peninsular incluye, diríamos, pues Salamanca por el sur, y ya subiendo, pues Zamora, León, Valencia, Burgos, Cantabria, Asturias y Galicia. Y esa es una rama, por tanto, todo lo que se hace en cuanto a misas populares en latín en esta zona está relacionado íntimamente. Claro, la gran diferencia, su rama o matiz que tenemos que introducir es evidente. Las misas de Asturias y de Galicia, que había, ahora hablamos de eso, pues estaban acompañadas de gaita. Y por eso se llaman misas de gaita. Las misas castellanas, leonesas, no. Una diferencia sustancial, porque además la gaita, el acompañamiento de la gaita es una textura que es en sí mismo un patrimonio. Es decir, la textura heterofónica del acompañamiento es una auténtica singularidad y tiene un gran valor en la cultura europea. Cuando los manuales hablan de las texturas, en sentido musicológico, que hay muy pocas en esencia, pues para la música heterofónica hablan de las islas del Pacífico y de África y de cosas así, hay ejemplos más cercanos, pero en Europa no sacan más alguna. Bien, el caso es que, por tanto, esas comunidades que están dentro de esa rama de misas populares en latín, pero con la particularidad de la gaita, fueron históricamente Cantabria también, con unas particularidades, Asturias y Galicia. La segunda cosa singular que yo quiero poner aquí de relieve es que esas misas han desaparecido de todos los sitios, menos Asturias. No lo digo yo. Hay un artículo importante para las misas salmantinas, existe el mismo tronco de rama, pero sin gaita, lógicamente, sin gaita de fuelle, me refiero, pues que se titula Ite Missa Est, que como tiene personas de edad se acordarán que es lo que ahora se traduce y se dice en las misas de Leis y de Paz. Pero que en latín es un poco más perentorio, idos, esto se acabó. Y se acabó porque esas misas de los años 60 desaparecieron por dos razones que voy a explicar enseguida. Esto lo dicen los investigadores castellanos, que, por cierto, en Salamanca es una excepción que sí ha estudiado este tipo de misas, lo que no ocurría aquí ni en Galicia. En Galicia, en el año 55, hay un manual de gaita muy importante de Cobas Pazos, en el 55, en el que dice que en Galicia ha desaparecido la misa de gaita, en toda Galicia, excepto en unas pequeñas parroquias de al lado de Asturias, la provincia de Lugo, algunas de las cuales parroquias pertenecían al obispado de Oviedo. Como saben ustedes, tenía una extensión por encima de lo que son hoy día las provincias, ¿no? Y que eso contrastaba, lo que dice Cobas Pazos, con lo que ocurre en Asturias. Todo lo que estamos hablando del año 55, existe la misa de gaita en todos los sitios. Pero es más, esa pérdida fue una pérdida de 50 años, porque el cancionero de Castro San Pedro, que se recopiló a principios del siglo XX, los fines del XIX, pero se publicó más tarde, es igual, habla de cómo las misas con gaita eran normales en todas las parroquias rurales de Galicia, y Galicia es muy grande. Entonces, hay ese hecho. ¿Por qué retrocedieron tanto en estos lugares y no tanto, aunque sí retrocedieron en Asturias? Bueno, las razones del retroceso, que creo que está bien comentar, son que las misas de gaita siempre están en un terreno fronterizo, ¿no? Por una parte, la gaita tiene componentes dionisíacos y simbólicos muy claros, pero quedaron por debajo porque en la práctica era necesario acompañar. O sea, la misa cantada era una institución y la Iglesia dice, hombre, si cantan la misa cantada en las misiones, si cantan la misa cantada los soldados que están en los cuarteles de África, ¿cómo no se va a cantar en un pueblo con unos pocos niños que hay un párroco que se paga? Era muy importante cantarla y era muy importante acompañarla. Y realmente la gaita ahora tiene un sentido más festivo, pero históricamente tiene relaciones pues, con el mundo áulico, con el mundo regio y también con el mundo eclesiástico, desde hace muchos siglos. Y además era un instrumento que evidentemente en las pequeñas capillas que jalonan Asturias, pues no hay órgano ni hay armonio, pero sí puede llevarse la gaita de un sitio para otro. Todo el mundo, y para ejemplificar esto, yo siempre aludo al caso del bandoneón. Es un instrumento que asociamos a la vida maleva de Buenos Aires y que realmente tiene un origen en un instrumento centroeuropeo para acompañar los cantos. Realmente es un pequeño órgano, en definitiva. Pues la gaita es un poco lo mismo, se usaba para acompañar porque era importante acompañar. Eso era más importante que no el lado dionisíaco, telúrico que tiene, ¿no?
Ese hecho, de todas maneras, en la Iglesia hubo épocas en que molestaba. Por ejemplo, un ataque, digamos, importante que tuvo la misa de gaita fue el motu propio de Pío X, publicado en 1903, el día de Santa Cecilia, precisamente, ¿no?, sobre la música, y en el cual se rechazaban los llamados instrumentos fragorosos. Y como estaba pensando el Papa más bien en las bandas de música, que entraban en los días patrones a las iglesias, y evidentemente por añadidura, pues las gaitas, porque las gaitas desde luego estamos hablando, pero fragorosas son mucho, todo el mundo lo sabe. Y ese decreto no se aplicó en todos los sitios igual. Yo precisamente he estudiado en un artículo ese hecho. Se suponía, en cierta musicología interesada, que el voto propio se había cumplido. No se cumplió de todas las maneras, en todos los sitios igual, en algunos sitios más y en otros sitios menos. En Galicia, por ejemplo, tengo testimonios de cómo se hacía cumplir y se vigilaba mucho este tema. En cambio, en Asturias se cumplió menos, objetivamente, por esta y por otras razones. Pero no significa que no estuviese la gaita y la misa de gaita en el punto de mira. El obispo Vigil, por ejemplo, a fines del siglo XIX, pues dice que hay que tratar de erradicar de los templos la gaita, y dice en la medida que se pueda. Eso significa que no era tan fácil erradicarla o que estaba realmente muy arraigada como así era. Pero bueno, es un embate del cual la misa de gaita pues salió adelante. Y luego el segundo embate fue el Vaticano II, porque el Vaticano II, en primer lugar, aunque el latín seguía siendo la lengua oficial, todo el mundo sabe que hemos vivido, que arrinconó al latín en la liturgia por el apoyo a las lenguas vernáculas, ¿no? Y bueno, por razones pastorales, totalmente justificadas, y que la sociedad pedía. Pero ese hecho, como digo, arrinconó al latín por una parte. Y por otra, hay las disposiciones, como por ejemplo la Constitución Musica Sacra, etc., pues lo que hacen es insistir mucho en la participación del pueblo, de la asamblea de feligreses. El concepto de participación en el mundo preconciliar era muy escaso. Si había cantores, cantaban, los sacerdotes hacían su parte, y el pueblo solo intervenía en contadas ocasiones para 4 respuestas formularias. Pero con la participación, pues el pueblo canta el Kyrie, o sea, canta el Señor ten piedad, gloria, el Cordero de Dios, etcétera, etcétera, y participa el pueblo. Claro, esto da una diferencia entre que haya cantores populares, cantores preparados, las capillas de música de las catedrales, lo que queráis, y sale una música de un tipo más elaborada, en todo caso, a ese concepto de participación. Y de hecho, ese aspecto fue el que hizo, sobre todo en Castilla, que desapareciesen las misas populares. O sea que estuvo siempre presionada por este tipo de cuestiones. Incluso la Iglesia llegó a poner como antimodelo de la misa de gaita la llamada misa de Ángeles, que es una misa gregoriana muy bonita, muy tardía, que precisamente ahora vamos a comentar es uno de los orígenes de la misa de gaita. Estaban tratando de poner una misa más gregoriana y lo que ponían eran los orígenes de la propia misa de gaita. Solo que, claro, aparentemente estaban distorsionados y muy modificados, y la propia Iglesia reconocía esos orígenes. Diré 2 cosas más sobre los orígenes, y en primer lugar decir, pues, que, claro, como es una música de tradición oral, pero es una música que viene de un mundo académico, de un mundo escrito, de los libros de coro, de los manuales de canto llano y de las directrices papales. Luego, el concepto de hibridación, que se llamó del título, es como una cultura superior, con vocación universal, se aclimata al sentir de la música asturiana y va relacionando e interactuando con ella. Entonces, todo ese proceso, pues, ¿de cuándo viene? Y yo, más que decir de cuándo viene, voy a decir de cuándo no viene. Es una manera de decir algo. Porque se ha dicho, bien, es verdad que no en medios académicos, se ha dicho, por ejemplo, que si es mozárabe. Aquí hay muchas cosas que son antiguas, pues son mozárabes, ¿no? Y si pudiesen ser de antes de Cristo, las misas también serían muy... El caso es que, claro, los mozárabes es un disparate tan grande que no voy a perder el tiempo aquí. Es eso. Pero también se ha dicho que si eran medievales, porque aquello del origen se ve que este canto gregoriano, canto llano, tampoco son medievales, porque las fuentes, tal como escuchamos ahora en la misa de gaita, que utiliza, son fuentes de un gregoriano muy tardío, un gregoriano del siglo XV y XVI, como más antiguo. Cuando el gregoriano bueno de verdad, el que escuchamos en piezas de los monjes de Silos, de Solesmes, pues es un gregoriano, las piezas clásicas son gregorianos que se compusieron en el siglo V,
o 6. Y estas son de 1000 años después. Entonces cambia mucho la cosa. Por eso también son más pegadizas esas piezas, más tonales, tienen otros elementos. Y realmente, incluso algunas de las partes de la misa, por ejemplo, el Kyrie viene manifiestamente de la misa de Ángeles. Es una ornamentación, ahora lo vamos a escuchar, es una amplificación retórica. Las misas de gaita, como las misas populares de latín en general, son muy retóricas, en el sentido de amplificar las cosas, son largas. Además de la misa, había un sermón larguísimo que el pueblo luego comentaba. Y si el Kyrie ya de por sí es ornamental en el mundo gregoriano, en las misas de gaita lo es mucho más. Porque se trata de eso, del amplificatio, del mundo de la retórica y de muchas cosas más. En el libro se aparecen incluso unas cuantas figuras retóricas que aparecen en esa música. Pero hay otras piezas que realmente vienen de otro lugar, ¿no? Y que incluso son posteriores al 16, incluso son del 18. Así que, entre que lógicamente no se empezó a cantar la misa de gaita de repente, sino que lo primero sería que la gaita acompañase el canto litúrgico y que luego, con esa interacción, fuese modificándose la melodía, fundamentalmente ornamentándose, pues todo esto nos puede llevar pues, a fechas, no sé, como siglo XVIII, finales, como un momento de arranque de lo que es la misa de gaita, que en el siglo XIX estaba muy extendida y que en el siglo XX también circula, en Asturias, en este caso nada más, ¿ya? Y que en el siglo XXI probablemente pueda tener hasta un repunte, en cierto sentido, de otras cosas, porque hay esos proyectos de taller, etcétera, etcétera. Y bien, para que ya suene algo la música, antes de decir otras cosas más, quiero simplemente presentar a Pepe Molín, cantor veterano que lleva más de 30 años defendiendo la misa de gaita. Formó parte de un grupo mítico que se llamaba Los Cuatro de Narcea. En fin, él también echa de menos hoy a Lolo, que hacía su pareja para cantar y que Lolo hiciese la parte grave y la parte aguda en una especie de octava que hay en las cadencias de la misa. Y es un hombre que también fue un gran informante y amigo de la misa de gaita. Y por otra parte, Jaime Menéndez no solo es un gran gaitero, también es un universitario, es licenciado en económicas y un gran gaitero, sino que se formó con Tino, que se formó con Varillas, pero que además también fue un gran informante y es un gran conocedor del repertorio de la gaita, en concreto para el tema de los intermedios, que lo comentaré, pues fue de extraordinaria ayuda. Y lo que van a hacer va a ser ahora el Kyrie a la manera de Salas, que quizás sea el más solemne de las que se conservan. El de Lena es más esquemático y el de Llanes es digamos, intermedio. El de Salas es un poco más solemne, pero insisto que en el libro se habla de todas las misas de Asturias, aunque con la referencia inicial de tomar un modelo para comparar. Pues como queráis.
Bueno, ya voy a cambiar los contenidos para poder escuchar las dos piezas que me interesa que suenen aquí. Iba a decirlo al final, pero si igual se me olvida. El profesor Casares aquí fue una sorpresa para mí, fue como un regalo. Es decir, yo no lo sabía, bueno, lo supe hace poco. En primer lugar, porque claro, viene desde Madrid, tocarse por la mañana es un esfuerzo impagable, ¿no? Para mí, sin duda ninguna, no pude haber tenido mejor presentación y por tanto me muchísimas gracias, la verdad. Esto es todo un detalle. Aparte de que dijo palabras tan grandes que pensé que estaba hablando de otro monumento. Bien. Bueno, dos cosas. Las misas de gaita, voz, por ejemplo, en la época, digamos, años 50, igual subían al coro a cantar cambios de coro, fundamentalmente 10 o 12 personas para cantar, sacerdotes y seglares, en unas zonas también mujeres, en otras menos. Tienen no solo pues, la voz, con el texto latino, del ordinario, Kyrie, Gloria, por supuesto, el credo también, y luego santos benedictos y armos, sino que también tenían partes del propio, es decir, como los introitos, que los hacían con una fórmula especial. Uno de esos introitos está en discos, una joya, ese introito. Eso ya no se hace, se perdió. Y por dentro todo en latín y todo con música, ¿no? Pero hay también unas piezas que se hacen dentro de la misa que son solo de gaita, y queremos dar también pues, referencia a ello, ¿no? Son los llamados intermedios, o en asturiano, entremedios. Y los entremedios son piezas muy variadas. Son tan variados para algunos, por ejemplo, para los ofertorios, son muy variados que para casi todo puede servir de intermedio. La morada de Veiga, la marcha de Antón, tan bonita, mil cosas que además pueden tener un aire medio bailable, que luego a la salida ya afuera se incrementa ese carácter bailable, porque es como de alguna manera la penetración de los intermedios de ofertorio, con las ofrendas que se presentan ante el altar, el sentido de la tierra, las fiestas patronales, todo esto, pues es un sentido de penetración de lo casi de lo profano, de lo popular dentro del templo, y son piezas muchas alegres, danzarinas, otras más melancólicas, hay de todo tipo. Solamente decir que entre los intermedios hay dos que son fundamentales. Uno de ellos es el de, como digo, de los ofertorios, de tal manera que cualquier gaitero tiene esos libros de gaita intermedios de misa. Los intermedios de misa entran en el templo, salen del templo y se tocan en todos los sitios. Muchos gaiteros nunca acompañaron una misa de gaita, en esa mayoría, pero casi todos tocaron algún intermedio. Es un repertorio que circula. Y hay, aparte del ofertorio, que es muy importante, hay otro singular, y también que da juego, que se comenta en el libro, que es el que se hace para la elevación, para la consagración, aparte de la elevación. Porque ahí se tocaba, tradicionalmente, no solo en las misas de gaita, sino en las misas solemnes de los pueblos de toda España, la marcha real. La marcha real, que solo tardíamente fue himno nacional. Lo que ocurre es que y que por tanto se tocaba en la elevación, porque el sentido que tenía en el siglo XIX, bueno, el Galdós, todos los sectores del XIX hablan mucho de la marcha real en esos momentos. Pardo Bazán, por ejemplo, Pardo Bazán habla de una misa de gaita en Santiago, por ejemplo, sale el himno nacional, perdón, la marcha real. Pues claro, las marchas reales para los soberanos, y evidentemente dentro de la iglesia se puede tocar precisamente la elevación, porque estamos ante el Rey de Reyes, ante Dios en definitiva, ¿no? Y es muy lógico hoy que se toque eso. Pero como por otra parte la marcha real fue adquiriendo un carácter oficial de Estado, pues lo que ocurrió fue que cuando el Estado era republicano, pues se podía tocar la marcha del Riego. Y el himno del Riego, perdón. Y entonces el himno del Riego, pues se tocaba, los músicos se confundían, y en épocas que convenía tocar el himno del Riego tocaban lo otro, y al revés, y hubo varios asuntos que dieron lugar tanto por un lado como por otro, ¿no? En fin, no estar al día de la política a veces era peligroso y hubo más de una bronca por ello, ¿no? Pero en realidad, ahora en Asturias las cosas son así, las cosas son que, por ejemplo, en Llanes siguen manteniendo la tradición de siglo y medio como mínimo de hacer la marcha real, que ahora sí es himno nacional, pero que evidentemente estuvo muy asociada también, como todo el mundo sabe, pues a una etapa de exclusivismo durante el franquismo y demás, y mucha gente, muchos gaiteros y algunos curas no la quieren poner, pero tiene como más fundamento. Y el libro, el disco que publicó de Salvo Lombardía, que es un conocido asturianista, pues ese disco, El Rey de Viriña, pues toca la marcha real, porque como dice Lizardo, ya era de vez, era lo acostumbrado, ¿no?
Y por otra parte se fue introduciendo la Estrella Espacial Querida, que tiene un origen distinto, mucho más festivo y demás, pues fue adquiriendo una presencia, pues, un papel institucional, y hoy día en muchas zonas se hace el de Asturias, es decir, la Estrella Espacial Querida. Por lo tanto, es un elemento de juego y de dialéctica de cómo la misa de gaita, por otra parte, se sabe adaptar a las circunstancias y va integrando piezas, momentos, historias con una cierta permeabilidad, pese a estar en latín y pese a parecer reconciliar, que no lo es de todas maneras. Bueno, y entonces, a modo de ejemplo de un intermedio, pues nos va a tocar una diana, Jaime, sin más. Dos cositas más, por último. Hay en la misa de gaita pues unos temas que circulan a lo largo de la misa, por ejemplo, el Kyrie es muy parecido al Santus y al Agnus, pero en cambio el Credo y el Gloria tienen una tradición distinta, son muy interesantes y más difíciles. Solamente decir que el Credo es una pieza que tiene también variantes, puede ser más solemne, o puede ser el llamado credo corrido, como hacen en Llanes, por ejemplo, como hacen en Elena, en Ayer. En Salas es una mezcla de ambos, diríamos. Y el credo corrido, por ejemplo, pues está basado en el credo lusitano, que se llamaba, del siglo XVI, que es un credo medido. Existe una variante del canto llano, que se llamaba el canto mixto, en el cual era a una voz como el gregoriano, como el canto llano, pero era medido como la polifonía. Y claro, eso permite que la memoria quede, en fin, tenga mucha facilidad para recordar. Y realmente ese credo es asombroso, que estas personas que cantan el credo corrido por tradición oral, cuando uno ve las fuentes del 16, 17, 18, 19, porque se editó 1000 veces ese credo, fuentes que ellos no usan, pues realmente es asombroso que haya permanecido también. Así como el Kyrie, hubo mucho cambio, en el credo hubo poco. Y el credo yo voy a poner el credo ahora muchísimo tiempo, pero no lo voy a hacer, sino solamente decir algo. En el medio, bueno, el credo hay una parte en la que se habla de que se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, et incarnatus est,
toda la música clásica, académica y la música popular destaca ese hecho porque el hecho de que Dios se hizo hombre es el hecho central del credo y de la religión católica, no es eso, de María la Virgen. Y claro, aquí se hace de diversas maneras. Precisamente en Salas hubo un cantor, un sacerdote, don Ramón, muy famoso, que está en el disco también, pues que realmente hacía un credo que te ponía los pelos de punta, porque en el Et Incarnatus, en señal de respeto, por una parte, pues la gaita solo quedaba como el roncón, eso solo existe allí. Y como el roncón, él hacía una especie de improvisación, de melisma, con el dramatismo de una saeta, podríamos decir así, ¿no? Y luego ya volvía el credo normal. Es una pieza muy bella y muy interesante que recomiendo que lo escuchen, que busquen el Et Incarnatus, una grabación muy antigua, años 50, y eso ya no se hace realmente, pero bueno, podría recuperarse. Y luego, por último, el Gloria. El Gloria, estoy muy contento con él porque el Gloria es un modelo, no solo de Asturias, sino de Galicia, en Castilla y demás, pues que no se sabía su origen, no se sabía, porque así como digo aquí, ya se sabía el origen, yo no he descubierto nada ahí, solamente lo he analizado de otra forma, pero el Gloria no se sabía el origen, y es el tipo 2 que llaman técnicamente en Salamanca, y realmente ese tipo 2 yo he descubierto su origen, es decir, forma parte también de un canto mixto, de un canto medido, y tengo documentos de esos 18 y 19, ¿no? Puede ser un poco anterior, pero no tanto, pero no tanto. Así que es una de las fuentes importantes y es un pequeño hallazgo que, bueno, en fin, pues a uno le satisface, ¿no? Y es una pieza que tiene la característica de tener, digamos, la tónica en un sitio y no acabar allí, como por ejemplo en el Kyrie, que acaba en la tónica abajo, sino que desde la tónica abajo hay un ámbito, un recinto sonoro, y otro recinto por encima. En otras palabras, es una pieza plagal, de sexto modo. Y hay algunas tonadas asturianas que tienen esa misma estructura, de un recinto por debajo de la tónica y otro por encima, ¿no? Y justamente va a ser un fragmento de Gloria, un fragmento del principio y el final, que es una pieza más recogida, con sonidos, como digo, que bajan, que van por debajo de la tónica, pues va a ser lo que vamos a elegir para cerrar por mi parte la introducción, que acabe con música, evidentemente. Así que cuando queráis.
Muchas gracias. Una de las ventajas cuando se da clase o cuando se está en una mesa presidencial es que se disfruta si lo que se está diciendo es interesante, de uno de los grandes placeres que son los gestos y los rostros de entusiasmo del público, y esa es una ventaja que tiene siempre el que está en una mesa presidencial, porque ve todos los gestos. Desgraciadamente hoy estamos en inferioridad, puesto que uno de los grandes espectáculos que ha habido hoy hemos tenido que disfrutarlo desde la mesa presidencial, con una visión inferior a la del público, naturalmente, y me refiero por supuesto a la intervención de Jaime y Pepe Morín, y en fin, han sido muy afortunados, y nosotros pues nos hemos quedado con el espectáculo visto desde la parte de atrás. Bien, mencionaba el profesor Emilio Casares a Gustavo Bueno, y yo siempre digo que uno de los grandes privilegios que he tenido ha sido ser alumno en 4 asignaturas del profesor Gustavo Bueno, y en alguna ocasión me han dicho qué suerte he tenido de ser alumno de él. Mientras escuchaba a Ángel estaba pensando la envidia que me dan los alumnos de Ángel. Supongo que ustedes han tenido la misma impresión, porque estaba sintiendo una añoranza irreparable de poder haber sido alumno de Ángel, porque no solo escribe maravillosamente, sino que, como se pueden imaginar por la forma en la que, sin guión, sin red, por así decirlo, ha dado una clase absolutamente extraordinaria y de una belleza también muy grande. Por tanto, son muy afortunados los alumnos de Ángel, no solo el público en general que puede disfrutar de sus libros, sino también de su docencia. Y ya para cerrar el acto, simplemente referirme a este libro, que no es un libro, bueno, sí, es un libro, pero es algo más, es mucho más, y es sencillamente un pequeño portento. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente meter unas resmas de papel en unas máquinas e imprimir algo es algo relativamente sencillo y asequible quizá, pero lo que hace de este objeto algo totalmente diferente es precisamente lo que está aquí atrás. Es decir, es un pequeño prodigio el hecho de que algo tan costoso, tan extraordinariamente costoso como son años de investigación y de conocimiento, pueda llegar a las manos del público en general. Solo es posible porque hay una colaboración entre instituciones, y eso es fundamental para que puedan salir adelante proyectos y cosas tan importantes como el estudio de Ángel Medina. Naturalmente, sin la reunión de recursos y de esfuerzos de Cajastur, del Ayuntamiento de Gijón y de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, y naturalmente la Fundación Valdesalas, y por supuesto la Universidad de Oviedo, porque cuando trabajamos para otros, lo que sí debemos reconocer siempre, y yo siempre lo hago, es que nosotros pues vivimos gracias a la Universidad de Oviedo, y en el fondo, al final, vivimos gracias a la sociedad, que es la que mantiene a la Universidad de Oviedo. Por tanto, esto no es simplemente un montón de papeles impresos, sino algo realmente prodigioso, y quiero darle las gracias a todas las instituciones que lo han hecho posible, y para disfrute de todos, y sobre todo no solo del conocimiento, por supuesto, sino de ese estilo literario que ha sido tan alabado, pues como mencionaba el vicepresidente de la Fundación Valdesalas a la salida, y por cortesía de Cajastur, pues podrán disponer, que agradezco nuevamente, podrán disponer de un ejemplar e irse felices para casa. Muchas gracias y
Gracias.